Señor te bendiga, hermano, en esta mañana. Vamos a gozarnos en Él. Aleluya. Cántala conmigo. Acompáñame con tus palmas ahí donde estás. Oh, sí, Señor. Oh, aleluya. Eres grande, Señor. Eres fuerte. Que el Señor le bendiga, hermanos, en esta mañana de gloria. En esta mañana queremos adorar al Señor. Acompáñame con esta adoración. Oh, te alabamos, oh Rey. Oh, Señor, tú has sido bueno. Rey de reyes, Señor de señores. Estás en trono de victoria, bendito estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey. Perfecto, inigualable Dios, por inexplicable. Asombroso, coronado
Bendiciones, mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos este día a nuestro culto dominical, Mañana de Gloria, donde Dios quiere mostrarse una vez más a su iglesia. Y quiero también mencionarles que en el día de hoy vamos a tener la Santa Cena y cada uno de ustedes, los hermanos y amigos que nos acompañan, pueden participar con nosotros de manera virtual. De manera virtual, usted también puede participar de la Cena del Señor. Nosotros estaremos aquí presidiéndola y usted estará allí participándola. En el momento en que usted la reciba, en ese momento usted puede participar de ella y lo estará haciendo bajo la gracia y la cobertura de nuestro Dios. Bendecimos a Dios porque nos ha permitido tener ya, esta es la siguiente semana después de haber comenzado el proceso de clases virtuales a través de los colegios. Y damos gracias a Dios también de que poco a poco ya está nuestro país superando la crisis de la enfermedad que en estos momentos está azotando no solamente a nuestro país, sino a muchos países, sino decir por todos, pero a muchos países de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestra realidad, están atravesando por esta crisis también igual que nosotros. Pero a Dios sea la gloria que nos da la victoria en el nombre de Jesús. Por medio de nuestro Señor Jesucristo somos más que vencedores. En esta mañana, si usted me lo permite, quiero compartir con ustedes, antes de la Santa Cena, quiero compartir con ustedes el poder de una iglesia que ora. El poder de una iglesia que ora, y también pudiéramos ponerle, y si usted quiere ponerle, una iglesia bajo la prueba. Una iglesia bajo la prueba. ¿Qué hace una iglesia bajo la prueba? Utiliza el arma que tiene más poderosa, que es la oración. En esta mañana quiero compartir con ustedes el pasaje que se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 12. Capítulo número 12 del libro de Hechos de los Apóstoles. Leemos del versículo 1 hasta el versículo 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y quiero mencionarles esto: el poder de la iglesia cuando ora fervientemente por sus líderes. El poder que tiene la iglesia cuando ora fuertemente y fervientemente por sus líderes. Aquí tenemos el caso de 2 líderes que fueron tomados por Herodes: Jacobo, hermano de Juan, y Pedro. Uno fue muerto, dice la palabra, echó mano a alguno de la iglesia y mató a espada a Jacobo. Uno fue muerto, Jacobo fue muerto, y Pedro fue guardado para ser también sacrificado o para morir después de la Pascua. Así que tomó a estos 2 líderes de la iglesia y los quiso quedar bien con los judíos. A uno
lo sacrificó, lo mató, y al otro lo tenía preparado para también hacer lo mismo. Y la iglesia, dice la Biblia, hacía oración. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Aquí tengo 3 escenarios. Tengo un escenario que es Herodes. Herodes era un gobernador altivo, un gobernador perverso, un gobernador que se sentía con poderes para hacerle daño a la iglesia y quería humillar a la iglesia, quería someter a la iglesia, quería avergonzar a la iglesia. Y así pasa, muchas personas, muchos hombres a los cuales Dios les permite tener algún tipo de autoridad, llega un momento en que quieren hacerse de más fuertes en contra de la iglesia y quieren destruir la iglesia, quieren avergonzar a la iglesia, quieren humillar a la iglesia del Señor. Y eso pasa. Ese es un escenario. El otro escenario es Pedro en la cárcel. Pedro estaba en la cárcel, mientras que Herodes estaba disfrutando de todo el daño que le hacía a la iglesia. Pedro estaba en la cárcel. Pedro estaba atado. Pedro estaba sin ropa. Pedro estaba cansado. Además lo tenían en el lugar muy, muy profundo. No tenía luz, no tenía comida. Lo estaban castigando. Además de eso, estaba custodiado por soldados. Dice que le puso en la cárcel entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiasen, para que no hubiese nada sucediera que fuese a echar a perder lo que Herodes tenía planificado. Ahí está Pedro, encarcelado, cansado, con las manos encadenadas, sin ropa. Pero también hay otro escenario, y es el escenario donde está una iglesia, aleluya, una iglesia del Señor orando, una iglesia que hacía oración constante, siempre por Pedro, una iglesia que oraba sin cesar, pidiéndole a Dios que Pedro fuese liberado, pidiéndole a Dios que Pedro no sufriese ningún daño, pidiéndole a Dios que Dios encomendara la causa de Pedro, pidiéndole al Señor: sé tú, oh Dios, su protector, sé tú, oh Dios, su ayuda, no permitas que le hagan daño a Pedro. Y esa es la labor de la iglesia: orar, interceder, clamar para que Dios pueda hacer la obra, sabiendo que tenemos un Dios maravilloso, sabiendo que tenemos un Dios que es Jehová de los ejércitos, sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso, omnipotente, que Dios puede librar y hacer que todas las cosas sucedan a su favor. Entonces, estos 3 escenarios: Herodes, lleno de venganza, queriéndose congraciar con el pueblo. Tenemos a Pedro, prisionero, encadenado, y tenemos a una iglesia orando, clamando a Dios, que Dios intervenga. La iglesia del Señor se tiene que poner de pie. La iglesia del Señor no puede quedarse sentada, adormecida, mientras que el enemigo está respirando venganza. La iglesia del Señor tiene que estar orando, tiene que estar pidiéndole a Dios por las familias. La iglesia del Señor tiene que estar pidiéndole a Dios por los líderes. La iglesia del Señor tiene que estar pidiéndole a Dios por salvación. Algunas personas dudan de que en estos tiempos puedan haber personas que quieran la salvación. Sí, en estos días hay gente que quiere la salvación, que busca a Dios, que solamente levanta su mirada al cielo y dice: Dios,
ten misericordia de mí. Y estos son los tiempos en donde las personas van a buscar a Dios porque han visto que no hay vacuna, que no hay salida, que no hay otra forma de escapar de la muerte. Y hay gente que no quieren morir, que se rehúsan a morir. Y como no quieren morir, entonces están dispuestos a clamar a Dios. Entonces, la iglesia del Señor tiene que ser la iglesia que ora al Señor por las familias, por los parientes, por los vecinos, por las autoridades, por fortaleza. Que Dios tenga misericordia. Mis amados hermanos, ¿qué podemos esperar de Herodes? Nada. Herodes era instrumento de maldad y es instrumento de maldad. Y hoy de repente puede que en el ambiente también exista un espíritu de muerte, un espíritu de maldad que hay en el ambiente. ¿Qué va a hacer la iglesia? Hay muchos hermanos que están como estaba Pedro también, atados, que está como estaba Pedro también, cansado, que está como estaba Pedro también, amenazado. Pedro estaba en la cárcel, Pedro tenía soldados, estaba en una situación, número uno, estaba sin libertad, número dos, estaba vigilado por los soldados y número tres, sus manos estaban encadenadas. Y así es que el diablo quiere tener a la iglesia. Así es que el diablo quiere someter a la iglesia. El diablo quiere tener a la iglesia encarcelada. El diablo quiere tener a la iglesia vigilada. El diablo quiere tener a la iglesia encadenada. Si el diablo está encarcelando a alguna iglesia, nosotros debemos orar a Dios. Señor, haz tu voluntad. Señor, rompe toda cadena y toda atadura. Y dice la palabra del Señor que antes de que Pedro fuese llevado delante de Herodes, un ángel del Señor le apareció. Dice el versículo número 6, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con sus cadenas y los guardas delante de la puerta que custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y dijo luego: envuélvete en tu manto y sígueme. Y dice la palabra del Señor, y saliendo le seguía, pero no sabía si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que estaba viendo una visión. Y llegando, dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí mismo, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. En este pasaje, mis amados hermanos, vemos una iglesia orando. Y quiero decirle algo. Aquí tenemos el caso de dos grandes líderes, Jacobo y Pedro. Dios es un Dios de voluntades. Dios hace las cosas como Él quiere. Porque Pedro no murió, Jacobo sí murió. Hay situaciones en la iglesia, hay hermanos en la iglesia que van a pasar necesidad, que van a pasar lucha, que van a pasar por pruebas. Hay otros que no. Eso no quiere decir que Dios tiene hijos preferidos, que Dios no tiene hijos preferidos. Dios es un Dios misericordioso y bondadoso. Ese es el plan de Dios. Esa es la voluntad permisiva de Dios. Eso es lo que a Dios le agrada. Y Dios sabe que cuando un hijo suyo sufre es porque lo que viene será mejor. Cuando un hijo suyo está en prueba y está en problema y la iglesia ora y Dios lo levanta, también la gloria es para Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor y la gloria siempre es para Dios. Mire esto, dice la Biblia que una vez que la iglesia estaba orando, porque la iglesia se mantenía orando, un ángel apareció en la cárcel a Pedro
Y quiero decirle eso. Por eso decía el poder de la iglesia que ora. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba orando y seguía orando. Y mientras que la iglesia está orando, Dios está enviando ángeles. Mientras la iglesia está orando, Dios está soltando cadenas. Mientras la iglesia está orando, Dios está levantando hombres y mujeres. Mientras la iglesia siga orando, Dios está haciendo la obra, porque la iglesia ora y Dios actúa. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron a la puerta que daba a la calle, la puerta se abrió sola. La puerta se abrió sola. ¿Por qué? Dice, cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia ora, las puertas se abren. Cuando la iglesia ora, no hay puerta que permanezca cerrada. Se abre. Una las abre Dios y otras se abren porque no pueden resistir el poder de la iglesia cuando ora. ¿Y cuál es la puerta que se abrió sola? La que va a la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios va a levantar el testimonio de la iglesia en la ciudad. Aquí mismo donde Dios ha establecido esta iglesia, donde mucha gente cree que va el diablo a avergonzar a la iglesia, en ese mismo lugar es donde Dios la va a levantar y Dios se va a glorificar. El ángel le llevó, le guió hasta la puerta de la ciudad. Y mire, cuando escribí este mensaje, cuando veía este mensaje, me llamó la atención algo. ¿Por qué? Porque la puerta de hierro que daba a la ciudad se abrió sola. Mas sin embargo, cuando Pedro llegó a la casa de las mujeres que estaban orando y tocó la puerta, la muchacha que estaba ahí, Rode, lo vio y salió corriendo. No le abrió la puerta. La puerta quedó cerrada. Y ella salió a avisarle a las personas. Y le dijeron, no puede ser, pero Pedro estaba allá afuera y Pedro estaba tocando la puerta. ¿Sabe por qué? Porque hay puertas que Dios abre y hay puertas que la iglesia tiene que abrir. Hay puertas que tiene que abrir la iglesia. Mientras que Dios está orando, usted tiene que estar abriendo puertas. Usted tiene que estar haciendo algo para que Dios entre, para que la gloria de Dios se revele, para que la iglesia alabe a Dios. Porque cuando Pedro entró, hubo un tiempo de alabanza, hubo un tiempo de bendición. La iglesia del Señor se gozó, hubo alegría, hubo canto, porque la iglesia del Señor tiene la autoridad para traer el gozo, para abrir, para hacer que la gente se goce. Esa parte nos toca a nosotros, mis hermanos. Dios abre las puertas que son imposibles. Dios abre los imposibles y la iglesia hace lo posible. ¿Cómo? Actuando. Nos toca a nosotros, iglesia, ahora en estos días en que hay tanta necesidad, en que hay tantas personas que necesitan oración, necesitan ayuda, necesitan una palabra de consuelo. Es la iglesia la que tiene que darle la mano, es la iglesia la que tiene. ¿Y cómo abrir las puertas? Sabemos que en estos días no pueden entrar las personas a las casas, pero usted puede orar así como hizo la iglesia del Señor. Así como hacía la iglesia del Señor, haciendo oración sin cesar a Dios por Pedro. Si usted quiere que Dios bendiga a la familia que está al lado suyo, a la familia, a los vecinos suyos, haga oración a Dios sin cesar por ellos. Y usted verá cómo se abren las puertas, cómo se abrirán las puertas. Es verdad que nosotros no podemos llevarle alimento, no podemos llevarle ropa, no podemos llevarle dinero a la persona, pero sí podemos orar a Dios que Dios abra puertas. Sí podemos orar a Dios que Dios abra puertas, puertas de hierro, que Dios rompa cadenas en el nombre de Jesús. El poder de una iglesia que ora y que ora fervientemente por sus líderes hace que Dios envíe ángeles. El poder de una oración que ora fervientemente por sus líderes hace que Dios rompa toda cadena. El poder de una oración que ora fervientemente por sus líderes hace que se abran las puertas de hierro
El poder de una iglesia que ora fervientemente no permitirá que la muerte toque a sus hijos, a sus líderes. Entonces, mis amados hermanos, tenemos, mi amado, que hoy pasajes como estos nos dan aliento para que podamos ver la gloria de Dios y cómo se mueve Dios en situaciones peligrosas, donde parece que todo está perdido, pero Dios nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente: mientras que Dios tiene control de las cosas, la muerte no hará lo que quiere hacer. Dios hace las cosas con propósito, y he aquí, Él es soberano con sus hijos, y Él da vida a algunos y a otros los lleva. Pablo, hablando en el libro de los héroes de la fe, dice que algunos alcanzaron, algunos por la fe lograron, unos fueron muertos, otros fueron quemados, otros fueron de diferentes formas. Usted ve el libro de los Hebreos, en donde habla de los héroes de la fe. ¿Por qué? Porque algunos sufrirán, otros no, pero Dios se glorificará en todo. Entonces, mis amados, una iglesia que ora fervientemente por sus líderes, nosotros vamos a ver grandes cosas. Vamos a ver un despertar en la iglesia. Vamos a ver una iglesia que se levanta. Mire las indicaciones que el Señor le dio a Pedro. Y esa es la indicación que nosotros debemos tomar. Toma en cuenta estas indicaciones que Dios le dio a la iglesia. Número 1, el ángel le dijo a Pedro: despiértate, iglesia, despiértate en el nombre de Jesús. Número 2, levántate. El ángel le dijo a Pedro: levántate. Y el Señor te dice a ti, iglesia, levántate. Y lo tercero que el ángel le dice a Pedro es: sígueme, sígueme. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Iglesia del Señor, si el Señor te está rescatando de la muerte, si el Señor está impidiendo que tú mueras, hermano, si Dios no ha permitido que tú mueras, es para que hagas lo que el ángel le dijo a Pedro: despiértate, levántate y sígueme. Y el Señor te dice a ti, iglesia del Señor, también: tú no morirás, sino que vivirás para contar las maravillas de Dios. Pero ¿qué te dice Dios que tienes que hacer? Levántate, despiértate, levántate y sígueme. Y cuando llegues al punto difícil, sola la puerta se abrirá hacia la calle. Sola se abrirá. Si tú haces lo que el ángel le dijo a Pedro, todas las puertas que están delante de ti se abrirán. Este es el año de puertas abiertas para la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Muy bien, mis amados, espero que esta palabra pueda traerle a usted alegría y gozo, y sabiendo que Dios tiene cuidado de ti para ayudarte y para bendecirte. Vamos entonces en esta hora a proceder para tomar la cena del Señor en el nombre de Jesús, confiando en que la palabra del Señor dice que cuando hagamos esto, lo hagamos en memoria. Dice la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Ya usted tiene allí su elemento para compartir con nosotros en esta hora. Vamos a orar a Dios y a pedirle a Dios que bendiga este elemento, y que al participar de este elemento seamos fortalecidos en el Dios Todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este elemento. Pedimos tu bendición, Señor,
Pedimos que tú nos ayudes. Guárdanos, Señor. Cuídanos, Padre. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, Señor. Bendice a tus siervos y a tus siervas, Señor. Y danos salud, Señor, para que te glorifiquemos, Señor, y te alabemos por los siglos de los siglos. Ahora bendice a cada uno de mis hermanos que va a participar de este pan. En el nombre de Jesús. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido curados. Participemos del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos a Dios. Padre, bendice este elemento, Señor. Permite que al participar del mismo tengamos también tu cobertura, tu protección, Señor, tu fortaleza en el nombre de Jesús. Ayúdanos cada día para seguirte, Señor, hacer la obra para la cual tú nos has llamado. Y con fuerza, Señor, cada mañana, en el nombre de Jesús, recibiendo de ti la ayuda que necesitamos para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Muy bien, mis amados. Quiero orar para que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu siervo, a tu sierva que en esta hora ha participado. Padre, sabemos que en estos tiempos estamos atravesando por situaciones que nunca antes lo hemos experimentado y quizás no estamos acostumbrados a hacer algunas cosas de una manera o de otra, pero enséñanos, Padre, enséñanos a contar los días de manera que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a superar la crisis, a superar los desafíos, a orar siempre confiando en que lo que tú estás haciendo está en tus planes. Darte gracias en todo, Señor, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana que está allí, Señor, en las redes sociales, que está viendo y escuchando esta palabra. Bendice su familia, bendice su hogar, Señor. Pon un cerco de protección en su familia, Señor. Suple, Padre, provee para sus gastos, para su alimento. Ten cuidado de ellos, oh Dios, protégeles, Señor. Como iglesia del Señor, ayúdanos a mantenernos siempre en oración, orando constantemente y a no temer a los desafíos que vengan en estos tiempos, Señor. Gracias te damos porque tú siempre has sido fiel, nunca nos has abandonado y nunca nos vas a dejar. Danos fuerzas para seguir adelante, para sobreponernos, para superar toda crisis y todo desafío, Padre, y enséñanos, oh Dios, a ser una iglesia de oración, que ore por su pueblo, que ore por sus líderes, que ore para que Dios se glorifique. Y ayúdanos, Señor, a despertarnos espiritualmente, a levantarnos espiritualmente y a seguir la orden de Dios, la voz de Dios, escuchar a Dios y obedecerle para que tú seas glorificado, Señor, y que las puertas que antes no se han abierto sean abiertas delante de tu iglesia que ora fervientemente por sus líderes. Que Dios te bendiga, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti sus ojos y ponga en ti paz. Te ponga Jehová por cabeza y no por cola, estés siempre arriba
y no abajo. Pelee Jehová todas tus batallas, que por un camino vendrán contra ti y por 7 caminos saldrán huyendo de ti. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás siempre arriba y no abajo. Abrirá Jehová su buen tesoro del cielo y te bendecirá 1000 veces más de lo que has sido bendecido. Esta es la bendición de los hijos del Señor. Que Dios te bendiga y feliz semana.